Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primeramente les quiero dar la bienvenida a todos ustedes y agradecer su atención en este espacio que ha sido diseñado pues especialmente para ustedes, en donde estaremos hablando, como dijo mi compañero, acerca de un tema de radiocomunicación LTE con coberturas sin límites para logística, seguridad y manufactura. Muy bien, con la integración de sistemas LTE, quisiera definir primeramente quiénes requieren un sistema de cobertura de este tipo. Entonces podemos definir dos grandes categorías de radiocomunicación, donde vamos a encontrar los sistemas de radio convencionales LMR y los sistemas de radio POC o Push to Talk over Cellular. No vamos a decir que un sistema de estos pues es mejor que el otro, sin embargo cada uno tiene sus principales ventajas y características que debido a las necesidades de comunicación de un cliente podrían hacer que se decidan por uno o por otro o por una combinación incluso de ambos sistemas. Por el lado de los sistemas LMR de radiocomunicación, pues bueno, estos sistemas son ampliamente utilizados por una gran cantidad de clientes debido a que son muy sencillos de utilizar y pues son muy prácticos. Estos sistemas se pueden comunicar de radio a radio. Un cliente se puede comunicar sin necesidad de alguna infraestructura de radio a radio, o si lo necesita podrían hacer la instalación de sistemas de repetición, los cuales nos pueden servir para ampliar la cobertura y los servicios de comunicación de voz de un cliente. Esa es una de las principales ventajas de estos sistemas, ya que un cliente que es propietario de un sistema de radiocomunicación privada pues podría diseñar y extender la cobertura de radio de acuerdo a sus necesidades. Los principales clientes que vamos a encontrar que utilizan un sistema de radio LMR, por ejemplo, son naves industriales, hotelería, almacenes, seguridad pública. Estos son los principales clientes a los que les interesa contar con un sistema de radio privado, donde ellos tienen total control de sus terminales y de la cobertura que necesitan. Por el otro lado, vamos a encontrar a los clientes del sistema radio POC o LTE, los cuales los vamos a distinguir porque estos clientes necesitan un área de cobertura muy extendida, ¿sí? Que debido a sus operaciones o necesidades de movilidad podrían requerir un sistema de radiocomunicación con cobertura en toda la ciudad, en todo el estado o incluso de forma internacional. Estos clientes los vamos a encontrar principalmente en el área, por ejemplo, de transportes, taxistas, mensajería, a lo mejor servicios como servicios de grúa, de seguros, ajustadores. Todos estos ejemplos son clientes que no están fijos en un solo lugar, sino que debido a sus operaciones pues necesitan estar en constante movimiento y con una comunicación eficiente a lo largo de un territorio muy extenso. Con un sistema de radio LMR, un sistema de radio convencional, es posible crear un sistema de esta magnitud. Sin embargo, los sistemas POC aprovechan la infraestructura que ya se encuentra instalada por un operador de telefonía celular. Aprovechamos esta infraestructura y su cobertura para que estos clientes que tienen la necesidad de comunicación en áreas bien grandes pues obtengan este beneficio, propiciando la generación de proyectos de radiocomunicación y sistemas de una forma muy rápida y a un menor costo. Cambiamos, por favor, gracias. Muy bien, ya platicamos el tipo de clientes y cómo diferenciar cuál requiere un sistema de radio convencional y cuál puede requerir un sistema de radio POC LTE. Pero ¿por qué un sistema de POC LTE? Bueno, estos sistemas, como lo platicamos ahorita, tienen algunas ventajas. Su principal ventaja siempre va a ser la cobertura. Vamos a encontrar los clientes, como les platiqué anteriormente, que requieren una cobertura muy extendida. Entonces, para mí esa sería la principal ventaja, una cobertura incluso global. Vamos a hacer uso de la infraestructura 3G y 4G, incluso compatible con Wi-Fi para este tipo de clientes. La otra principal ventaja pues es el despliegue y puesta en marcha en poco tiempo, ¿sí? Y ya que estamos haciendo uso de la infraestructura existente, pues nos va a permitir que un cliente se beneficie de un sistema de este tipo en muy poco tiempo, ¿sí? Son muy pocos los pasos que se requieren para poner en marcha
asimismo como pues una facilidad de integración. A diferencia de que tenemos que ubicar sitios de repetición, colocar antenas y desarrollar pues todo un plan de integración de un sistema completo de radiocomunicación, un sistema POC LTE lo podemos desplegar desde un lugar cómodo, desde nuestra oficina, desde una interfaz web, desde donde estaremos haciendo toda la configuración de nuestro sistema, toda la configuración y puesta en marcha. La otra gran ventaja que buscan los clientes pues son sistemas accesibles, sistemas de bajo costo, y pues un sistema LTE nos va a ofrecer esta característica. Tan solo si nos ponemos a pensar que el cliente pues va a contar con una cantidad menor de equipos, de sistemas que pues a lo largo del tiempo necesitan ser reparados, reemplazados o que necesitan algún tipo de mantenimiento. Esa sería una de las principales ventajas. Y ya que estamos hablando de redes de telefonía celular, pues es muy común que a pesar de que pues hay muchos clientes que están familiarizados con un sistema de radio, pues la mayoría va a estar familiarizado con un sistema de telefonía celular. Esto lo vemos en la vida cotidiana, todos contamos con un equipo de telefonía celular, entonces es muy común que el cliente me cuestione, oye, ¿por qué debería de utilizar un sistema de radio o un sistema de radio POC incluso que hace uso de la red de telefonía en lugar de mi celular? Las respuestas son simples, son fáciles, ¿verdad?, de entender, sobre todo si le comentamos al cliente pues que el celular no es la solución más eficiente en ambientes profesionales y mucho menos ante situaciones especiales como una situación de emergencia. Tan solo, por ejemplo, si mencionamos el punto de coordinación efectiva de grupos, un celular va a ser muy difícil o muy tardado que de una forma eficiente podamos contactar a una cantidad grande de usuarios, a diferencia de un sistema de radiocomunicación, donde contamos con el siguiente punto, que es un botón de PTT. Un sistema de radio, al tener un sistema o un botón de PTT, solamente con presionarlo, pues vamos a estarnos comunicando de una forma efectiva y en tiempo real con todo nuestro equipo de personas que es necesario coordinar. Por el otro lado, pues está el tema de la robustez. A pesar de que sí podemos encontrar dispositivos celulares que son muy robustos y que cuenten con ciertas características especiales, pues normalmente el costo va a estar en su contra. Vamos a encontrar dispositivos que probablemente van a ser más costosos que una terminal de radio. Sí, siendo que las terminales de radio pues también las vamos a encontrar con características especiales, como por ejemplo para aplicaciones donde es necesario utilizar radios para ambientes explosivos, para ambientes duros o difíciles, por ejemplo, donde hay polvo, agua o bastante humedad. Esa sería otra de las ventajas de un equipo de radio. Además de que pues el equipo de radio va a estar, va a contar o va a estar integrado con un botón de emergencia. Entonces, para esas personas que se puedan encontrar en alguna situación especial y que de forma discreta necesiten alertar a su equipo de trabajo sobre lo que esté sucediendo, pues bueno, de una forma muy sencilla se puede activar una alarma o un botón que va a notificar a una persona o a un grupo de personas sobre esta situación. Y pues no está de más decir que existe otra característica, que es pues la potencial distracción para los usuarios. Sí, una persona que está en un dispositivo celular va a ser más sencillo que se distraiga, que utilice otro tipo de aplicaciones o redes sociales, a diferencia de la persona que está equipada con una terminal de radiocomunicación, que se va a enfocar siempre en su radio para una comunicación privada, para actividades que son únicas, exclusivas de su área de trabajo, y pues que siga enfocado en sus tareas diarias. Nuestra solución de radiocomunicación POC, sin duda, pues es una solución líder en el mercado y es conocida como NX Radio. Sí, nuestra solución de NX Radio ofrece una plataforma con un servicio de PTT, el cual por más de 10 años ha ofrecido el 99.999% de disponibilidad. Asimismo, NX Radio pues es una plataforma muy flexible que nos permite integrar
diferentes tipos de usuarios bajo el mismo ecosistema. Es decir, vamos a encontrar clientes con terminales Android, clientes con terminales iOS y también clientes con dispositivos Windows. Eso significa que NX Radio nos va a permitir equipar a los diferentes perfiles de usuarios o diferentes necesidades con el equipo correcto o el equipo necesario para sus tareas de comunicación del día a día. NX Radio nos ofrece una comunicación rápida, sin retrasos, lo que se convierte pues en una herramienta efectiva para la coordinación de grandes grupos de trabajo. Sí, y sobre todo que NX Radio nos permite crear en el portal una cantidad ilimitada de clientes. Sí, si usted es propietario de una cuenta en NX Radio, no va a tener un límite de la cantidad de clientes, así como, por ejemplo, crear hasta 250 canales de comunicación y 250 usuarios por cada uno de esos grupos de comunicación. Además, NX Radio nos ofrece la facilidad de localizar en tiempo real a todas nuestras unidades. Contamos con la función de GPS y además pues las notificaciones SOS, nuestras alertas de emergencia. Todo esto se puede lograr sin la necesidad de adicionar licencias o accesorios que terminan pues tal vez encareciendo el sistema del cliente. Otra de las ventajas que podemos encontrar con los sistemas POC y pues que resulta muy conveniente debido a que vamos a tener clientes que tienen terminales distribuidas alrededor de un territorio muy grande, pues va a ser la configuración que se realiza vía aire. Así que si tenemos un cliente que necesita cambiar su lista de contactos, cambiar su lista de canales o personalizar las funciones a las que debe tener acceso un cliente, pues esto lo vamos a hacer de forma remota vía aire. El sistema NX Radio nos permite incluso hacer llamadas hasta 60,000 usuarios de una sola vez. Esto lo podemos aprovechar para una llamada de broadcast donde es necesario notificar un mensaje a una gran cantidad de usuarios. Pues bueno, el límite va a ser de 60,000 usuarios en una sola llamada. Hay que mencionar y hay que resaltar que NX Radio pues cuenta con las certificaciones necesarias y parámetros más altos de seguridad. Tanto mensajería como llamadas se encuentran encriptadas de punto a punto con el nivel más alto ofrecido para comunicaciones de voz en radiocomunicación, que es el AES-256. Y así que por el tema de seguridad, pues con toda confianza vamos a poder comunicarnos sin temor a que pues estamos siendo escuchados, hubo una duplicidad de usuarios o de que luego encontramos usuarios que nosotros no autorizamos y que están escuchando nuestras conversaciones. Además de todo esto, pues NX Radio ofrece la facilidad de integrarse con sistemas de radio existentes. Es decir, si tenemos clientes que ya cuentan con radios convencionales, digitales, analógicos o en alguna otra tecnología digital o banda de operación, ofrecemos la facilidad de que el cliente pues no deseche esos equipos si se encuentra interesado o tiene la necesidad de comunicarse con un área de cobertura extendida, sino que integre el sistema de NX Radio a este sistema de radiocomunicación con el que ya cuenta. Por ejemplo, almacenes o naves industriales que necesitan comunicarse con los vehículos que salen fuera, que van por carretera, que viajan de un país a otro, pues podemos habilitar esta función de interoperabilidad para que se comuniquen o se integren los radios digitales o analógicos con NX Radio. Esta es una buena noticia. A partir de ahora contamos con la generación 2 de NX Radio. Generación 1 había estado en el mercado por más de 10 años y pues ahora se actualiza a lo que conocemos generación 2. Generación 2 viene a incluir una serie de mejoras y características en la interfaz y en el uso de la aplicación para facilitar el manejo de incluso clientes que tienen una gran cantidad de usuarios y canales de radiocomunicación. Lo va a volver más eficiente. Por ejemplo, contamos con la interoperabilidad con sistemas P25 a través de la interfaz ISSI, compatible con la encriptación AES-256 también de P25,
integración con redes DMR a través de la interfaz digital AIS. Y otra de las grandes características que han añadido pues es la facilidad para que un usuario cuente con llamadas múltiples. Ahora un usuario se puede comunicar o puede tener activas hasta 4 llamadas a la vez con un scan prioritario. Ya les había platicado la completa administración de las terminales desde la interfaz web, pero no nada más desde la interfaz web, sino que a través de una terminal el usuario puede añadir contactos a su lista de contactos o puede añadir también nuevos grupos de comunicación. Esto dependiendo pues de la necesidad o evento que esté atendiendo en ese momento. No es necesario que se vaya a una interfaz en una computadora y que desde ahí se soliciten los cambios, sino que a través de una terminal pues esto va a ser muy práctico y muy sencillo de realizar. Otra de sus ventajas y características pues es el servicio independiente entre operadores de red. Un cliente va a tener la facilidad y la flexibilidad para elegir el operador que mejor le convenga, incluso dentro de su mismo ecosistema de radios. Podríamos elegir una compañía que tiene mejor cobertura tal vez en el norte del país, y para su otro equipo, otra parte de su equipo de trabajo, tener otra compañía tal vez para otra zona del país, o a lo mejor en otra ciudad o en otro país. Muy bien. En esta pantalla les quiero mostrar las diferentes pestañas que integran a la aplicación de NX Radio. Esta puede estar, como les platicaba, instalada en diferentes sistemas operativos. Tenemos de izquierda a derecha, tenemos una pestaña de contactos. Esta pestaña de contactos, pues a pesar de que se ve muy sencilla, nos ofrece una gran cantidad de información. Por ejemplo, un usuario puede identificar el estatus de las demás personas, se puede dar cuenta si el usuario está en una llamada, si está encendido, si está apagado o si está en un modo no molestar. No es necesario enviar alguna serie de comandos o de contratar algún servicio adicional o un sistema de despacho para conocer el estatus de los radios. Esto nos va a facilitar pues que en tiempo real podamos elegir si necesitamos hablar también a una persona de forma directa, lo que sería una llamada selectiva, o incluso una llamada selectiva con múltiples contactos. Para generación 2 agregamos una columna nueva donde se ven unas estrellas de color amarillo. Esto nos permite seleccionar contactos favoritos, los cuales se van a mantener en la parte de arriba de la aplicación para que sean más fáciles de encontrar y de llamar. Otra de las grandes adiciones o mejoras para generación 2 va a estar en la pestaña de canales. Ustedes ya conocen la pestaña de grupos, ahora tenemos una pestaña que es opcional. Esto se configura desde el portal de administración web y vamos a poder elegir entre una pestaña de canales o una pestaña de grupos. La pestaña de canales está pensada para que el cliente pueda administrar de una forma más sencilla una gran cantidad de canales, ya que añade añade la columna de RX, donde el cliente puede decidir de cuáles canales quiere recibir, es decir, cuáles canales están activos, y una columna de TX donde el cliente va a definir su llamada preseleccionada. Entonces, si él, como vemos en pantalla, tiene un canal seleccionado como TX, siempre que presione el PTT va a tener una llamada en transmisión de ese canal. Sin embargo, su scan va a estar activo y va a poder recibir llamadas de los diferentes canales que cuentan con el botón o la selección de RX activo. En la parte de la pestaña de grupos encontramos una nueva columna. La parte de la columna para añadir grupos favoritos es igual que la pestaña de contactos. Es decir, entonces si un usuario tiene una pestaña de grupos, podrá elegir los grupos favoritos para que no se tenga que estar desplazando y tratando de encontrar los diferentes grupos de interés. Otra de las grandes ventajas y características de NX Radio pues es la facilidad que un cliente tiene para encontrar la ubicación o saber en dónde están ubicadas las personas de su grupo de comunicación. A través de la pestaña de mapas vamos a poder localizar en tiempo real a estos usuarios, los cuales actualizan su ubicación cuando están en una llamada cada 3 segundos. Ahora generación 2 añade capas nuevas, las cuales me permite seleccionar para identificar, por ejemplo, los radios que están en llamada, grupos seleccionados o simplemente todos mis contactos.
En la pestaña de mensajes, esta también es muy parecida a generación 1, sin embargo, añade funciones que permiten mantener conversaciones en cadena, las cuales me permiten enviar mensajes de texto, incluyendo imágenes, a una sola persona o incluso pues a un grupo completo. Bueno, estas son algunas de las mejoras de NX Radio. Ahora, ¿qué pasa si pues yo necesito ya ahora sí integrar mi sistema de NX Radio? ¿Qué necesito? Lo vamos a resumir en 4 puntos. Estos 4 puntos son una cuenta de NX Radio. Nosotros los podemos ayudar con la creación de esta cuenta, donde con su usuario y contraseña van a tener acceso a través del portal web para que ustedes diseñen y configuren cada una de las terminales de comunicación con sus propias características. El siguiente punto son las terminales de radio. En pantalla tienen pues ahí una variedad distinta. Habíamos platicado que podemos integrar dispositivos celulares Android, iOS y terminales de radio. El siguiente punto son licencias. Es necesario contar con una licencia para cada uno de los dispositivos. Existen 2 modelos diferentes dependiendo de la terminal que vayamos a dar de alta. Pueden ser dispositivos iOS o Android para el modelo NX Radio y NX Radio Terminal para nuestras terminales que les voy a presentar en la siguiente diapositiva. El cuarto punto, ya para finalizar esta diapositiva, pues es un SIM de datos. Recuerden que los dispositivos hacen uso de la red de telefonía 3G o 4G y por lo tanto van a necesitar, si no se tiene una conexión de Wi-Fi, pues un SIM de datos para que estos equipos se conecten a través del internet hacia el servidor o el portal de NX Radio. Muy bien, pues este es nuestro catálogo o nuestro portafolio de terminales 3G, 4G. Aquí hay que resaltar que todas las terminales, desde la más básica hasta la más completa, cuenta con un botón de PTT externo para facilitar la comunicación que les he estado presentando. Tenemos terminales con pantalla y sin pantalla. Además de que todas las terminales son capaces de reportar su ubicación de GPS, no importa si nos vamos por una terminal como el TXR50 4G, el cual es un radio pues muy básico que no tiene una pantalla. Este está pensado para una operación sencilla y para ese tipo de clientes que lo único que necesitan pues es comunicarse. Tenemos el modelo TE390V2 por el lado derecho, el cual tiene una pantalla muy básica, pero que me sirve para identificar cuál radio está hablando, en qué canal me estoy comunicando y pues algunas otras funciones como por ejemplo activar el Wi-Fi del dispositivo. Terminales como el TE580 Plus, KWSA 50K y 80K son dispositivos más completos con pantalla táctil, cámara fotográfica, al igual que el TXR59 4G, los cuales me van a poder ayudar a enviar mensajes de texto a través de la plataforma, incluyendo fotografías. Un modelo móvil, el M5, el cual me sirve para instalar en requerimientos fijos, por ejemplo un escritorio y además en vehículos que necesitan tener comunicación vía NX Radio. Y como siempre nos preocupamos por ofrecer la terminal pues más completa y que mejor se adapte a las necesidades, estamos trabajando en un próximo lanzamiento. El modelo que están viendo al centro de su pantalla, el NX POC 130, el cual es una terminal con pantalla táctil, una cámara fotográfica, botón de PTT, botón de emergencia y la facilidad de a través de esa terminal localizar también vía GPS a las demás terminales. Este dispositivo será compatible completamente con generación 2 para aprovechar al máximo las funciones que les estuve platicando, como por ejemplo el scan prioritario, activación y desactivación de canales y selección de canal prioritario. Muy bien, pues esto es todo de mi parte en cuanto a la presentación. Vamos a revisar las dudas que hasta el momento nos hayan hecho saber. Muchas gracias, Jorge. Vamos a revisar aquí poquito el chat. Si tenemos algunas preguntas por parte de los clientes, vamos a verificar. Dan unos momentitos, por favor.
Gracias, me están pasando las preguntas. En un momento estamos con ustedes. Muy bien, estamos de regreso. Ok, la pregunta número 1 dice, ¿los usuarios de NX Radio pueden utilizar distintas compañías de telefonía y Wi-Fi? Así es. El cliente, como les platicaba, va a tener la facilidad de elegir una compañía u otra. No, los equipos están desbloqueados. Y pues por temas de cobertura también puede decir mis radios que están en la parte, no sé, centro de México, los quiero con una compañía, y los radios que van a estar viajando vía tierra hacia Estados Unidos los necesito con otra compañía para que puedan tener acceso a un roaming, por ejemplo. Entonces por ese lado no hay ningún problema. Pregunta número 2, ¿la plataforma de administración tiene costo? Muy buena pregunta, la plataforma no tiene ningún costo. Simplemente es necesario que ustedes tengan una cuenta de acceso, la cual la podemos asignar sin ningún problema. Siguiente pregunta, dice, ¿las licencias pueden ser mensuales? Recordemos que hay dos tipos de licencias, dependiendo el tipo de cliente o dispositivo que vamos a dar de alta en nuestro sistema POC. Sin embargo, las licencias son anuales. ¿Sí? No tenemos una versión de licencias que sean por mes. Otra pregunta muy buena, dice, ¿cuántos datos consumen los equipos? Pues definitivamente debemos de tener esto en consideración. Mientras más se llame o más llamadas tengamos en nuestro sistema LTE, más van a consumir las terminales. Sin embargo, el consumo no es elevado, estamos hablando de alrededor de 22 megabytes por hora en una red de 4G. Esta hora la contamos pues sumando todas las llamadas en RX y TX, así que cada hora de llamada va a ser aproximadamente 22, 24 megabytes, dependiendo si tenemos el uso de GPS activado. Con esto podríamos decir de que con 1 gigabyte un cliente va a tener alrededor de 35 o 40 horas de llamadas al mes. Los radios, siguiente pregunta, dice, ¿los radios de NX Radio se pueden comunicar con los radios análogos de mi cliente? Sí, es posible a través de diferentes formas ofrecer una integración entre los radios LTE de NX Radio con los radios convencionales que ya tenga nuestro cliente. ¿Cuántos radios, siguiente pregunta, cuántos radios pueden darse de alta? Muy bien, platicábamos que un integrador no tiene límite de clientes, es decir, en su plataforma puede dar de alta todos los clientes que requiera, pero cada uno de estos clientes va a tener un límite de 250 canales y 250 usuarios por canal. Dice la siguiente, ¿NX Radio es compatible con otras plataformas POC? Yo creo que se refiere a integrar un sistema de NX Radio con otros sistemas POC. Les diría que no, sin embargo, si ustedes tienen terminales que están dados de alta con otro servidor o con otro servicio POC, podríamos revisarlos para darlos de alta en nuestro sistema de NX Radio. Siguiente pregunta, ¿qué funciones están incluidas en la compra de las licencias? Ok, tenemos la licencia NX Radio y NX Radio Terminal, son las licencias que les platiqué anteriormente. Estas incluyen todas las funciones que les platiqué, no hay licencias adicionales como por ejemplo para localización, para mensajería, para alertas de emergencia o para despacho. Dice, me interesa conocer más de la plataforma, ¿puedo tener una cuenta sin costo? Así es, podemos ofrecerles una cuenta demo. Esta cuenta demo contiene 4 licencias, las cuales pueden utilizar de forma libre para que ustedes hagan sus pruebas y demostraciones. Última pregunta, antes de que se nos acabe el tiempo. Dice, ¿todos los celulares Android son compatibles?
Bueno, podría decirles que casi todos los celulares son compatibles. Aquí podríamos verificar cuál es la versión de Android que están corriendo. Si ustedes revisan y encuentran que la versión de Android es superior a 4.4, entonces es muy probable que su dispositivo celular sea compatible con NX Radio, al igual que los celulares iOS y clientes instalados en Windows para posiciones de despacho.